¿Cuál es la fortaleza de la juventud? ¿Estás absolutamente segura de esto? Esther, conoces la ley. Si vas al rey sin que te haya llamado, te matará. ¿Podrían orar conmigo, por favor? ¿Cuál es la fortaleza de la juventud? ¿Son las piedras que David sacó del arroyo para luchar contra Goliat? ¿Son las ropas reales que Esther usó para suplicar ante el rey la liberación de todo su pueblo? ¿Podría ser la capacidad de Mormón de comandar todo un ejército con tan solo 15 años de edad? ¿O los 2000 soldados jóvenes de Elamán, jóvenes y sin experiencia en batalla pero firmes en su fe en Cristo? ¿Es la fe inquebrantable de Emma Smith ante la oposición? ¿O el valor de las mujeres pioneras que cruzaron las llanuras? ¿Podría ser la interpretación de sueños divinos de José de Egipto? Consideren a Adesh, la criada lamanita que corrió de casa en casa testificando de Cristo. O Alma y los hijos de Mosía, que aunque rebeldes al principio, se transformaron en siervos y misioneros invencibles. ¿Cuál es esa fortaleza que poseían? ¿Serán las espigas que Ruth recogió en una tierra extranjera para salvar a su suegra Noemí de morir de hambre? ¿Es la inquebrantable determinación de Sadrach, Mesach y Abednego ante el horno ardiente? ¿Es el muro que las hijas de Salum reconstruyeron para proteger Jerusalén? ¿O el agua que Rebeca le dio al criado de Abraham? ¿Será la valiente proclamación de la verdad que hizo Jeremías venciendo al temor? ¿O la negativa de Timoteo a echarse atrás por su edad, aceptando con responsabilidad el consejo de Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud? ¿De dónde proviene la fortaleza de la juventud? ¿Cuál es la fortaleza de la juventud? ¿Es la humilde respuesta de Samuel al trabajar diligentemente en el templo? ¿Es la tierna forma de María de cuidar de su hermanito recién nacido Moisés? ¿Es el valor y la determinación que tuvo José Smith y que lo llevó a la arboleda en busca de respuestas? ¿O el sereno valor de María durante los momentos más significativos de la historia? ¿Dónde comienza la fortaleza de la juventud? Quizás comenzó mucho antes de que nacieras, en la presencia de un amoroso Padre Celestial que te conocía, confiaba en ti y te ha enviado aquí con potencial divino. Quizás el Señor te ha preservado a ti y te ha preparado para una hora como esta. Quizás se renueve y recomience cada vez que elijas permanecer con Cristo y seguirlo a donde Él nos guía. Quizás no sea solo saber que se te ama, sino saber que Él te ama. No solo saber que se confía en ti, sino que Él confía en ti para hacer su obra, elevar, servir y preparar al mundo para su regreso. ¿Cuál es la fortaleza de la juventud? Es el Salvador Jesucristo, su gracia, sus méritos y su misericordia que hacen que tus debilidades sean fuertes. Son tus convenios con Él y tu determinación de seguirlo a donde Él nos guía. ¿Sientes como Él te invita a levantarte y defender la verdad y la luz pese a lo pequeño que te sientas o a lo grandes que parezcan tus obstáculos? Si es así, tal vez la pregunta más importante no sea ¿cuál es la fortaleza de la juventud?
sino más bien cómo ejercerás tu fe en Cristo para recibir su fortaleza. El cambio en el horario dominical significa que podemos reunirnos en clases y quórums cada semana. Esta es una bendición porque obtenemos fortaleza los unos a los otros cada vez que nos reunimos como discípulos que aman a Jesucristo. Al estudiar juntos la guía para la fortaleza de la juventud y aprender sobre temas del Evangelio, ponemos los cimientos de un discipulado para toda la vida. Y sobre ese cimiento, edificamos una vida de convenios en la que se incluye el servicio cristiano, las ordenanzas del templo, compartir el Evangelio y prepararnos para tener una familia eterna. Cimientos como este se construyen piedra a piedra. Del mismo modo, nuestra relación con Dios y con los demás se construye con el tiempo, de maneras pequeñas, sencillas y constantes. El discipulado para toda la vida comienza con el discipulado diario. El nuevo horario dominical y la guía para la fortaleza de la juventud nos brindan esa oportunidad. Espero que todos, poseedores del sacerdocio arónico, mujeres jóvenes, padres y líderes, aprovechemos esta oportunidad para ayudarnos unos a otros a hallar fortaleza en Jesucristo y prepararnos para una vida de servicio centrado en Cristo mientras andan con Él. Vivimos en un periodo asombroso de la historia. Ustedes sirven en el templo de forma sin precedente. Asisten a seminario y traen amigos. Y tienen el don singular de llevar a otras personas a Jesucristo. De hecho, estamos entrando en una época en la que tendremos la fuerza misional más grandiosa que se haya visto en esta dispensación. Este es un momento emocionante para ser mujer joven o hombre joven en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde aprendemos a andar con el Salvador a diario. La guía para la fortaleza de la juventud actualizada será el centro de nuestro curso de estudio para los jóvenes. Esta guía los ayudará a ser discípulos de toda la vida con el entendimiento sólido del Evangelio de Jesucristo. Prepárense para ser investidos con el poder de Dios y un entendimiento más profundo de las ordenanzas del sacerdocio y promesas por convenio. Prepárense para servir una misión con el deseo de servir al Señor. Céntrense en la futura familia y saber que Jesucristo es su fortaleza. Muy bien, pregunta rápida. ¿Están listos para hacer algunos cambios? Porque las cosas están a punto de ponerse mucho más interesantes. Estamos comenzando algo nuevo. Cada semana analizaremos la guía para la fortaleza de la juventud. El objetivo es ayudarnos a descubrir cosas reales sobre la vida y acercarnos más al Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo. ¿Quién no necesita ayuda para tomar las decisiones de la vida? La guía para la fortaleza de la juventud actualizada tiene 12 principios básicos que nos ayudarán a llegar a ser discípulos de Jesucristo para toda la vida y los estudiaremos cada domingo. Es recomendable que tengan sus propios ejemplares de la revista para la fortaleza de la juventud, ya sea impresos, en línea o en la aplicación Biblioteca del Evangelio. En esas páginas encontrarán ideas de cosas que pueden analizar con su clase o quórum cada semana del mes. No olviden llevar sus propios ejemplares. Los domingos serán así. Iremos a la escuela dominical y luego a la clase de mujeres jóvenes o a los coros del sacerdocio arónico. En las clases o coros estudiaremos la guía para la fortaleza de la juventud. Cada domingo de ayuno comenzaremos un nuevo capítulo de la guía. Es como el punto de partida para todo el mes. Inviten al Espíritu para prepararse. En la revista habrá ideas sobre cómo enseñar el tema. El miembro de la clase asignado o un líder presenta el tema de análisis y anima a los demás a que hablen sobre él. Si ustedes dirigen el análisis, eligen una verdad eterna. Pueden elegir cualquiera de ellas para comenzar. Empiecen por analizar esa verdad y busquen pasajes favoritos de las Escrituras que la respalden. Pueden relatar una historia personal o testificar sobre lo que saben de esa verdad. Debe ser más una conversación que una disertación. En ella podemos hacer y responder preguntas y aprender del Espíritu Santo. Un joven o un líder dirige el análisis, o ambos pueden hacerlo juntos. En cada capítulo de la guía para la fortaleza de la juventud también hay invitaciones, que son tareas para ayudarnos a actuar con fe sobre lo que aprendemos. Cada domingo de ayuno, escojan una de esas invitaciones para centrarse en ella durante el mes o fíjense sus propias metas según el Espíritu. El objetivo es lograr que experimentemos con la palabra de Cristo para ver cómo sus enseñanzas fortalecen nuestra vida. Estas invitaciones mensuales pueden llevarse a la práctica de manera individual con un amigo o un familiar o incluso como clase o quórum.
No olviden hablar sobre las bendiciones prometidas. Cada verdad eterna lleva asociada la promesa de una bendición que nos recuerda cuánto ama Dios a sus hijos y cuánto desea bendecirlos. El segundo y tercer domingo profundizaremos en la doctrina esencial. Cada mes hay 2 temas doctrinales relacionados con la guía para la fortaleza de la juventud. Al participar en las preguntas de análisis y actividades, llegarán a comprender mejor el tema. No se trata solo de hablar de algo o de escuchar a alguien que enseña, sino que es invitar al Espíritu Santo a que nos ayude a descubrir cómo se aplica este tema a la vida real. Al preparar estos análisis, procuren el Espíritu. Pueden consultar otras secciones de recursos de la lección. Estas sugerencias les darán más información para analizar, si lo necesitan. A veces solo nos reunimos 3 domingos al mes debido a la conferencia general, la conferencia destaca o Navidad. Y si eso sucede, solo combinen las lecciones del segundo y tercer domingo y elijan qué partes de cada lección serán las idóneas para su clase o quórum. El cuarto domingo hay una lección especial. En las clases de las mujeres jóvenes y en los quórums del sacerdocio arónico hablaremos sobre nuestras bendiciones, privilegios y oportunidades como hijas e hijos de Dios por convenio y cómo vivir a la altura de esas bendiciones. Para ayudar a cada uno de nosotros a entender mejor el tema, en la revista para la fortaleza de la juventud también se sugiere una nueva actividad cada mes que en su clase o quórum pueden hacer juntos. Así que no se trata solo de analizar y aprender juntos, sino que pueden ponerlo en práctica, y esa es la parte más importante. La razón por la que todo esto es importante es que Jesucristo es nuestra fortaleza. Tanto si están en la iglesia o en casa, estudiar la guía puede marcar una diferencia en su vida. Aprender y practicar las verdades eternas nos ayuda a tomar mejores decisiones, fortalece nuestra relación con el Padre Celestial y Jesucristo y llegar a ser discípulos de Jesucristo por toda la vida. Eso es más importante que una simple lección dominical. Una parte importante de nuestro aprendizaje dominical se produce el último domingo de cada mes. Como se mencionó, tanto las mujeres jóvenes como los quórums del sacerdocio arónico hablarán sobre nuestras bendiciones, privilegios y oportunidades como hijas e hijos de Dios por convenio, y sobre cómo vivir a la altura de esas bendiciones. Desearía tener palabras para expresar lo que el Padre Celestial siente por ustedes, sus hijos e hijas. Ruego que sientan su amor y el mío. Si me lo permiten, me gustaría hablar específicamente a los poseedores del sacerdocio arónico un momento. Tal vez la mejor manera de hacerlo sea leer las palabras de Dios en las Escrituras. ¿Podrían ir conmigo al primer capítulo de Moisés en la Perla de Gran Precio, en el que leerán una conversación entre Moisés y el Señor? Y deseo que lean estas palabras como si el Padre Celestial les estuviera hablando a ustedes. En el versículo 3, Dios nos dice algo importante acerca de sí mismo. Él dice: «He aquí, soy el Señor, Dios omnipotente, y sin fin es mi nombre». Piensen en ello. Y luego en el versículo 4 nos dice algo sobre nosotros, sobre ustedes. «Tú eres mi hijo». Después agrega lo siguiente en el versículo 6. «Y tengo una obra para ti, hijo mío, y tú eres a semejanza de mi unigénito». Cuando pienso en la palabra semejanza, pienso en similar a, actuar como Él actúa, hacer lo que Él haría, ser como Jesucristo. Hermanos, ustedes son amados hijos de Dios y Él tiene una obra para ustedes. Como poseedores de su santo sacerdocio representan a Jesucristo. Junto con sus hermanos y su quórum del sacerdocio, ayudan a los hijos de Dios a prepararse para regresar a su presencia. Ustedes los ayudan a acceder al poder redentor y fortalecedor del Salvador por medio de la ordenanza de la Santa Cena. Al administrar ordenanzas sagradas del sacerdocio como la Santa Cena, ustedes abren la puerta a la santificación y al ministerio de ángeles a todos los miembros de la congregación que están dispuestos a aceptarlo. El presidente Oaks ha llamado la reunión sacramental la hora más importante y sagrada de la semana. Ruego que perciban la responsabilidad y oportunidad que tienen de contribuir al carácter sagrado de esa ordenanza, lo que hace que esa hora sea la más importante de cada semana para todos nosotros. Sin embargo, también espero que vean que la obra del Señor no es solo una obra del día domingo. Pueden representar a Jesucristo todos los días, sirviendo y ministrando como Él lo hizo e invitando a todos a venir a Él. Desde el principio de todos los tiempos, la función de la mujer ha sido esencial en el plan de Dios.
Las Escrituras incluyen relatos de mujeres que inspiraron fe con su testimonio, compartieron su testimonio de Jesucristo y edificaron el reino de Dios. Mujeres que tenían responsabilidades sagradas y destinos divinos. Ustedes pueden convertirse en mujeres así. Hablemos de las bendiciones, privilegios y oportunidades que tenemos. Ustedes son hijas amadas de padres celestiales, con una naturaleza divina y un destino eterno. Son sus hijas amadas. Abran conmigo las Escrituras en Doctrina y Convenios, sección 25. El Señor mismo, por medio de su profeta, dio una revelación a Emma Smith. En el versículo 1, el Señor le habló a Emma diciendo: «Escucha la voz del Señor tu Dios mientras te hablo. Emma Smith, hija mía». Y luego, en el versículo 3, él dice: «Eres una dama elegida, a quien he llamado». Al igual que Emma, ustedes son hijas amadas de Dios, y Él tiene una obra para ustedes. Son edificadoras de fe, mensajeras de esperanza y guardianas de luz. Esos nombres son un recordatorio de su fe en Cristo, de su disposición a ministrar en su nombre y de la fortaleza habilitadora a la que pueden recurrir al hacer y guardar convenios con Él. Pertenecen a una sociedad de hermanas, son parte del cuerpo de Cristo. Por medio de las ordenanzas del sacerdocio y promesas de los convenios, reciben acceso al poder y bendiciones del Señor. Al guardar los convenios que han hecho, se convierten en testigos poderosos de Cristo y mediante llamamientos y asignaciones pueden recibir autoridad para actuar en su nombre. Las ordenanzas del sacerdocio y las promesas por convenio les ayudarán a vivir como hijas de Dios, damas elegidas y finalmente reinas. El tiempo que pasen en las mujeres jóvenes les preparará para entrar a la sociedad de socorro, una sociedad mundial de hermanas cuyo lema es: la caridad nunca deja de ser. En esta gran sociedad tendrán la oportunidad de ser testigos del amor puro de Cristo en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Ese es el tipo de cosas de las que hablaremos en nuestras reuniones de doctrina del cuarto domingo. Estudiaremos una declaración y versículos de las Escrituras que nos ayudarán a centrarnos en los convenios del sacerdocio y en la identidad divina. Hablaremos de lo que significa ser diácono, maestro y presbítero y de cómo prepararnos para llegar a ser élderes en el sacerdocio de Melquisedec. Aprenderemos de los hombres de Dios que aparecen en las Escrituras y que entienden su identidad, su propósito y la obra que Dios tiene para ellos. Mediante sus experiencias veremos cómo los hombres de Dios eligen despertar, levantarse y obtener la fortaleza de Jesucristo y de su santo sacerdocio. En estos últimos domingos nos centramos en nuestra identidad y propósito al estudiar una declaración, un versículo y un relato de las Escrituras. Como parte de la lección del último domingo, también estudiaremos el relato de una mujer que se encuentra en las Escrituras, que comprendió su identidad, su propósito y la gran obra que Dios tenía reservada para ella. Estudiaremos cómo llegar a ser una mujer de influencia recta. Tal vez les gustaría saber más acerca de estas declaraciones del último domingo que estudiaremos. Mientras miran el siguiente video, presten atención a la declaración que más les llame la atención. Soy un amado hijo de Dios y Él tiene una obra para mí. Soy una hija amada de padres celestiales, con una naturaleza divina y un destino eterno. Me regocijo en el designio divino de Dios respecto a la familia. Deseo llegar a ser un esposo fiel, un padre amoroso y un hombre de influencia recta. Me regocijo en el designio divino de Dios sobre la familia. Deseo ser una esposa y madre amorosa y una mujer de influencia recta. Dios me conoce, sabe mi nombre. Escucharé y responderé a su voz y reconoceré su mano en todas las cosas. Dios me ha escogido para una gran obra. Seré testigo suyo en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, al preparar al mundo para el regreso del Salvador. Me prepararé para ser un misionero diligente, siendo un verdadero discípulo de Jesucristo. Ayudaré a preparar el mundo para el regreso del Salvador, invitando a todos a venir a Cristo.
Soy bendecida por el poder redentor de la expiación de Jesucristo a medida que acudo a Él. Ejerzo la fe, me arrepiento y procuro mejorar cada día. Con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, amaré a Dios, guardaré los convenios que he hecho y utilizaré su sacerdocio para servir a los demás comenzando en mi hogar. Desecharé las cosas de este mundo y buscaré las de uno mejor según el Espíritu me inspire. Dios me ha llamado a ministrar a los demás como lo haría Jesús, a velar por la iglesia y a fortalecer a otros santos. Guiada por el Espíritu, puedo ministrar a los demás en su santo nombre. Me desenvuelvo por la vida con guía divina y facilito la compañía del Espíritu al participar en las ordenanzas del sacerdocio y guardar las promesas que hice por convenio. Me preparo para recibir la vestidura del templo al guardar las promesas que hice por convenio, para poder vivir a la altura de mis privilegios y recurrir al poder de Dios. Ayudaré a otras personas a hacer y guardar convenios y a conectar con Dios y con Jesucristo, administrando dignamente las ordenanzas del sacerdocio arónico, incluso el bautismo y la Santa Cena. Lidero, enseño y ministro a otras personas recurriendo al poder de Dios y escuchando al Espíritu. La humildad y la virtud me facultarán para vivir con respeto y reverencia por mí mismo, por los demás y por Dios. Busco la verdad, estudio las palabras de los profetas antiguos y modernos y aprendo por el poder del Espíritu Santo. Comparto con valentía lo que aprendo. Vivo con gozo. Hallo fortaleza y propósito en Cristo. Y me regocijo en mi linaje real. Como hija de Dios por convenio. Como hijo de Dios por convenio. Dediquen unos minutos a analizar lo que el Espíritu les está enseñando al aprender sobre la guía para la fortaleza de la juventud actualizada y el horario dominical. ¿Qué sienten que su Padre desea que ustedes experimenten? ¿Para qué los está preparando? ¿Y qué harán para aceptar las bendiciones que Él les ofrece? Al pensar en el último video, ¿cuáles son algunas de las frases que más les llamaron la atención? ¿De qué manera bendecirá sus vidas el estudiar sobre las ordenanzas, los convenios y la identidad del sacerdocio? Estamos muy contentos por las experiencias que Dios tiene reservadas para ustedes. Anhelamos ver las cosas asombrosas que harán al estar a su servicio. Vengan listos la próxima semana con las escrituras, la revista y la guía para la fortaleza de la juventud. Pero lo más importante, vengan preparados para andar con Cristo y unirse a Él en su gloriosa obra de bendecir a los hijos del Padre. Los amamos. Testificamos que Jesucristo es la fortaleza de la juventud y esperamos con ansias esta travesía de discipulado para toda la vida con cada uno de ustedes.